Vamos a hablar de este importante tema acerca de la tormenta tiroidea. Mi nombre es Andrés Flores, como ya me presentaron, soy endocrinólogo de la Fundación Santa Fe. Y claro, el afrontamiento o la evaluación de nuestros pacientes con hipertiroidismo ha sido un reto desde el momento en que estamos en pandemia, porque tuvimos que cambiar nuestra forma de valorar los pacientes. Claramente tuvimos que recurrir a medidas o herramientas que antes quizás no estábamos familiarizados, como el uso de la teleconsulta, la llamada, incluso pacientes que definitivamente necesitábamos valorar de forma presencial. Y claro, estas valoraciones clínicas las hemos tenido que utilizar desde el punto de vista de interrogar a nuestros pacientes en estos síntomas y tener unos espectros y unas presentaciones de acuerdo a unos grupos poblacionales. Recordemos que los pacientes jóvenes clásicamente nos van a consultar principalmente por síntomas como fatiga, pérdida de peso, incluso hipertermia, aumento de la temperatura, temblor, pero recordemos que hay un grupo poblacional muy importante que son los pacientes de mayor edad que podrían realmente cursar con síntomas cardiovasculares como taquicardia, fibrilación, alteraciones en el comportamiento, este hipertiroidismo apatético que en algún momento se ha descrito, y estos espectros hacen que la valoración sea diferente en nuestros pacientes. Entonces, cuando enfocamos un paciente que tiene una TSH elevada, una TSH baja con una T4 libre, probablemente nos tenemos siempre que enfrentar a dos escenarios grandes. El paciente está aumentando la producción de hormona tiroidea o el paciente está liberando hormona que tenía preformada por algún proceso inflamatorio. Y aquí vamos a tener dos etiologías o dos grupos grandes de pacientes. Aquellos que aumentan la producción de hormona tiroidea probablemente sean secundarios a enfermedad de Graves, a un bocio multinodular tóxico o a un nódulo tiroideo tóxico, o aquellos que tienen aumento en la liberación probablemente por procesos inflamatorios como tiroiditis. Quizás los síntomas nos van a dar un parámetro para pensar en cuáles de las dos situaciones se presentan. Por ejemplo, en síntomas un poco más severos, mucho más intensos, podríamos pensar que hay una mayor producción de hormona tiroidea, y aquellos que probablemente tienen síntomas más leves, incluso tienen episodios asintomáticos, probablemente la característica esté más a favor de una tiroiditis, o aquellos que tienen más tiempo de evolución, pensando en pacientes que tienen aumento en la producción, o los que tienen un menor tiempo de evolución, aquellos que tienen tiroiditis. La gamografía nos puede apoyar en estos casos y en nuestros pacientes, sobre todo cuando vemos una gamografía hipercaptante, en el caso del hipertiroidismo secundario a Graves, a bocio multinodular tóxico, excepto aquellos que tienen Sturm-Ovari, que son por un aumento en la producción de hormonas tiroideas por teratomas, o la hipocaptación en el caso de la tiroiditis y las relaciones entre T3 y T4. De modo que para poner en contexto esto, quisiera presentar dos casos de pacientes tratadas en la fundación que hacen o ejemplifican este tipo de pacientes. Acá tenemos una mujer de 24 años sin antecedente de consumo de cigarrillo, con un cuadro clínico de alrededor de 6 meses de evolución, consistente en bocio, en compromiso ocular, clasificado como una orbitopatía leve, no activa, que venía teniendo estos síntomas que referíamos como pérdida de peso, temblor, diaforesis, palpitaciones y con unos paraclínicos sugestivos de una hipertiroidismo con una TSH suprimida y una T4 libre claramente alta. Cuando vemos las guías que tenemos a favor de eso, lo que nos dicen es que si tenemos un paciente con una TSH baja, lo primero que debemos evaluar es cómo se encuentran sus hormonas libres. Y aquí vamos a tener unos aspectos. Un paciente cursa con un hipertiroidismo subclínico con T4 libre y T3 normal, o tiene una T3 elevada con una T4 libre normal, y esto podría ser un hipertiroidismo a expensas de T3, o tiene las dos elevadas, y aquí entramos, como en este caso, a un paciente clásicamente con un hipertiroidismo. Las guías hoy en día nos dicen que podríamos utilizar una herramienta diagnóstica y podría ser aplicable en este contexto de pandemia como una fácil distribución, el uso de los anticuerpos contra la TSH, y en caso de ser positivos ya tenemos el diagnóstico de enfermedad de Graves, y en caso de ser negativo, probablemente las otras causas podríamos apoyarlas utilizando una ecografía de tiroides en la cual podamos ver un nódulo que nos haga pensar en que tiene probablemente un nódulo hiperfuncionante, o en el caso de que veamos múltiples nódulos para el bocio multinodular tóxico. De modo que cuando entramos en estos pacientes que tienen una mayor producción de hormona tiroidea, probablemente estas van a ser las patologías más frecuentes. Miren cómo los hallazgos clínicos en conjunto con la ecografía y la gamografía nos van a orientar a cada uno de estos grupos. Casi siempre estamos pensando en lo que corresponde a la enfermedad de Graves, y estamos pensando en el bocio multinodular tóxico, en el nódulo tóxico, y las características clínicas van a ser muy importantes para diferenciar estos pacientes. De modo que contamos quizás con 3 herramientas diagnósticas para enfocar a nuestros pacientes.
tanto los anticuerpos contra el receptor de TSH, como la ecografía de tiroides, como la gammagrafía de paratiroides, y entrando los anticuerpos contra receptor. Recuerden que están presentes en más del 98% de los pacientes con enfermedad de Graves y son un importante marcador de complicaciones extratiroideas como orbitopatía distiroidea. Los que tradicionalmente disponemos o tenemos para la medición en Colombia están por fuera del PBS, pero tenemos disponible las inmunoglobulinas que tienen un efecto en medir la inhibición de la TSH y básicamente en este caso establecemos la presencia de anticuerpos contra el receptor, más no la funcionalidad. Y este es un punto importante a tener en cuenta. Los anticuerpos pueden ser tanto estimulantes como bloqueantes, como neutros en el caso de la enfermedad de Graves. Pero miren el buen rendimiento que tiene en cuanto a la sensibilidad y en cuanto a la especificidad de este tipo de anticuerpos y otros ensayos para medición de anticuerpos que miden la funcionalidad realmente no están disponibles. Hoy en día podríamos considerar que aquellos pacientes que tienen hipertiroidismo sin orbitopatía podría ser el examen de elección en aquellos pacientes que llegan a veces a la consulta de endocrinología por evidencia de orbitopatía con una función tiroidea normal y queremos investigar si tiene una orbitopatía distiroidea, son fundamentales en el seguimiento de las mujeres en el embarazo y son muy útiles para medir la probabilidad de retiro de los antitiroideos. Aquí tenemos las recomendaciones de las guías europeas acerca de la medición de estos anticuerpos. Cuando ya tenemos la evolución o cuando no disponemos en cuanto a los anticuerpos, la ecografía es una herramienta muy importante y la ecografía nos va a marcar unos puntos interesantes para poder diferenciar estas 4 patologías como la enfermedad de Graves, el adenoma tóxico, el bocio tóxico multinodular y la tiroiditis subaguda. Y sobre todo, estos 3 casos, los 3 primeros, lo que vamos a ver es un aumento del flujo que va a depender de si tiene múltiples nódulos, como en el caso del bocio multinodular tóxico, o si tiene un nódulo único con un aumento del flujo en ese nódulo directamente, o en el caso de la enfermedad de Graves, en el cual es un aumento del flujo generalizado de la glándula, a diferencia de las tiroiditis, que en general el flujo está muy disminuido por ese proceso inflamatorio y destructivo. Aquí tenemos unos ejemplos, estas son unas imágenes cortesías de la doctora María Jimena Mejía, endocrinóloga de la Fundación, y aquí podemos ver cómo se observa una tiroides en enfermedad de Graves con un componente hipoecogénico, y miren cómo se observa este flujo claramente aumentado en ambos lóbulos tiroideos, y esto es lo que se ha dicho en algunos textos como infierno tiroideo. Y miren qué sucede cuando tenemos un adenoma tóxico. Aquí se ve clásicamente un adenoma y miren ese flujo aumentado de forma localizada directamente en el nódulo. Probablemente las otras áreas que no tienen tanta actividad tienen un flujo mucho más disminuido y estas características ecográficas nos orientan al diagnóstico. Y miren qué sucede con una tiroiditis subaguda. Vemos unas áreas bastante heterogéneas dentro de una tiroides que está en un proceso de inflamación y de destrucción. Y miren cuando se evalúa el flujo, claramente cómo está significativamente disminuido. Y eso nos hace sospechar en una tiroiditis subaguda. Claramente, por mucho tiempo se ha utilizado la gammagrafía de tiroides y hoy se va dejando de lado por su efecto en radiación, aunque sigue siendo importante en algunos escenarios clínicos. Tiene una baja exposición de radiación y lo que va a medir directamente es la expresión del simportador sodio-yodo, pero no todo este proceso de organificación del yodo. Igual, esto está claramente aumentado en los procesos que llevan un aumento en la producción de hormona tiroidea y hoy probablemente podemos utilizarlo de forma muy importante en aquellos que tienen nódulos que sospechamos que son hiperfuncionantes o aquellos que tienen procesos inflamatorios que queremos diferenciar entre una tiroiditis y un hipertiroidismo. Y miren cómo son los 4 tipos de gammagrafías que podemos encontrar en este caso. Miren cómo se puede observar una enfermedad de Graves, claramente una hipercaptación difusa de ambos lóbulos tiroideos. En el caso de la tiroiditis, prácticamente una exclusión, no se observa la glándula tiroidea. Miren cómo el adenoma tóxico es este nódulo que nos referían antes como nódulo caliente, localizado. Y miren cómo hay una hipercaptación difusa en el caso del bocio tóxico multinodular. ¿Y qué pasó con nuestra paciente? Pues dentro de las evaluaciones clínicas, a esta paciente se le realizó una gammagrafía y miren cómo concuerda con los hallazgos de una enfermedad de Graves, con un bocio que se observa hipercaptante en ambos campos y miren el índice de atrapamiento tan alto, por arriba de 37, teniendo en cuenta un valor hasta 4.5. De acuerdo a eso, hay 3 caminos que probablemente nos pueden llevar a diagnosticar un paciente con enfermedad de Graves y es aquel que tenemos una ecografía con un bocio hipoecogénico,
que muestra un aumento del flujo Doppler, este infierno tiroideo, que tiene características oculares de orbitopatía, seguramente y sin duda tiene una enfermedad de Graves. Pero probablemente también en aquellos pacientes que tienen un bocio hipercaptante, pero que en la ecografía no tienen nódulos, muy probablemente pueden tener una enfermedad de Graves. Si queremos confirmarlo, podemos hacer los anticuerpos, o en aquellos que tienen claramente ya los anticuerpos positivos. De modo que esta paciente, todo conducía hacia esa enfermedad, una paciente con síntomas, con laboratorios, con gamografía, se consideró una enfermedad de Graves y se le empezó un tratamiento dirigido a disminuir la producción de hormona tiroidea y a disminuir los síntomas de este exceso de hormona. ¿Qué tenemos como la enfermedad de Graves? Pues es una incidencia que cada vez es más frecuente en las áreas que tienen una suficiencia de yodo, en unas edades comprendidas entre los 30 y los 60 años, más frecuente en las mujeres. Y es claro que aquellos pacientes que son fumadores tienen un mayor riesgo de presentar orbitopatía y hay algunos grupos poblacionales que tienen una susceptibilidad genética mayor. Y este es el espectro del hipertiroidismo y tenemos que salirnos solo de la enfermedad de Graves y salirnos solo del componente de aumento en la producción de hormona tiroidea y de la orbitopatía, dado que hay algunos pacientes que pueden presentar también compromiso dermatológico como dermopatías o compromiso en las manos como acropaquias, obviamente cada vez menos frecuentes, pero también hacen parte de este espectro de la enfermedad de Graves. Entonces, una vez tenemos el diagnóstico, tenemos probablemente 3 pasos que son los que utilizamos para definir en estos casos. O utilizamos los antitiroideos, que es la tendencia global hoy en día, o requerimos en algunos casos la iodoterapia y la tiroidectomía, que termina siendo una terapia prácticamente de tercera línea. Y tenemos disponibles 2 antitiroideos a nivel nacional y a nivel mundial, el metimazol y el propil, quizás otro que ya no usamos, que era el carbimazol. Y miren cómo tienen una diferencia en sus vidas medias. Estas son algunas propuestas de las dosis que podemos encontrar en algunos de los textos. En general, recomendamos que el metimazol se puede dar entre 1 y 2 dosis al día, a diferencia del propiltiuracilo, que requiere más dosificación por su baja vida media. La diferencia podría ser en la conversión periférica entre T4 a T3 que ocurre en el propiltiuracilo, y en general el medicamento que recurrimos hoy en día de elección es el metimazol y dejamos el propiltiuracilo a aquellos que tienen alergias cutáneas leves, que están en el primer trimestre del embarazo o que presentan una tormenta tiroidea, y aquí vemos al final cómo es el impacto en disminución. Y esto se saca realmente de algunos estudios comparando directamente estas 2 moléculas, tanto el propiltiuracilo como el metimazol. Aquí hacia la izquierda podemos ver los resultados en relación al metimazol y podemos ver que los niveles de T4 libre probablemente son inferiores, estadísticamente significativo, con respecto al propiltiuracilo. Incluso el riesgo de hipotiroidismo es mayor. Cuando se compara eficacia global, parecen ser bastante similares. Lo que siempre es importante cuando vamos a empezar un antitiroideo en nuestros pacientes es informarles acerca de los efectos secundarios. De hecho, deberían estar por escritos, incluso algunos sugieren con un consentimiento informado. Y estos efectos, si bien son poco frecuentes, son importantes por su impacto clínico. Lo más frecuente pueden ser alteraciones cutáneas, hasta en el 5% de los pacientes, reacciones dermatológicas leves, pero aquí entra lo que siempre hemos escuchado acerca del riesgo de agranulocitosis en el 0.2% de los pacientes, de hepatotoxicidad en el 0.1% de los pacientes, y una reacción que se ha descrito prácticamente de forma exclusiva con el propil, que son vasculitis asociadas a ANCAS. Y miren qué sucede cuando se evalúa eso. Cuando se evalúa el riesgo de elevación de las pruebas de la función hepática, fue menor la elevación de la función hepática, fue menor el riesgo de disfunción hepática con el uso de metimazol comparado con propiltiuracilo, y el riesgo de leucopenia realmente fue similar entre estos 2 grupos. Entrando en esa neutropenia por antitiroideos, y hoy en día cobra bastante importancia por su sintomatología que puede confundirse con una infección por COVID, que se presenta hasta en el 0.5% de los pacientes. Lo más frecuente es que se presente dentro de los 3 primeros meses. Miren los síntomas, cómo pueden confundir con una infección por COVID. Odinofagia, úlceras, fiebre, síntomas muy parecidos a la fiebre. Lo que nos puede ayudar un poco al diagnóstico es la presencia de neutropenia, a diferencia de linfopenia en el caso de infecciones por COVID. Y recordemos que igual una población de pacientes con enfermedad de Graves pueden tener de base neutropenia por el mismo proceso autoinmune, y esto no necesariamente contraindica de entrada el uso de antitiroideos.
¿Y qué sucede cuando se evalúan pacientes y se mira qué tanto se presenta esta neutropenia? Estos son 754 pacientes que presentaron agranulocitosis, es decir, neutrófilos por debajo de 500, y miren cómo el 84% lo hacen dentro de los primeros 90 días, pero aún 55 pacientes lo presentaron incluso hasta después de los 4 meses. Realmente no hay una dosis exacta o establecida que pueda llamarnos la atención a que haya un mayor riesgo. Probablemente las edades adultas se exponen a una mayor probabilidad de presentar agranulocitosis. Una vez hemos empezado el antitiroideo, lo que nos dicen las guías es pruébelo por lo menos de 12 a 18 meses, y si usted en ese punto encuentra que el paciente está con unas dosis bajas del antitiroideo, que tiene un tamaño tiroideo pequeño y ojalá le haya hecho unos anticuerpos antitiroideos y estén negativos y su T4 libre probablemente esté normal o baja, tiene una probabilidad de intentar el retiro en estos pacientes. Sin embargo, esa probabilidad de un retiro permanente se presenta solo en el 50% de los pacientes. Incluso algunos autores han intentado prolongar estos 12 a 18 meses, y aquí vemos ese curso corto de 18 a 24 meses y un curso más prolongado de alrededor de 60 a 120 meses, y miren cómo la probabilidad de no recaída fue inferior en aquellos en los cuales se prolongaba más de 60 o 120 meses. Entonces podemos individualizar, dado que es un medicamento que potencialmente puede ser bien tolerado, y extender la duración de nuestro tratamiento. No olviden siempre el uso de los betabloqueadores en la fase inicial de nuestros pacientes. Dentro de esos conocemos y usamos con confianza el propanolol. Sabemos que puede además contribuir a esta disminución de la conversión periférica de T4 a T3. Tenemos unas dosis máximas y deberíamos titularlo de acuerdo a las frecuencias cardíacas, con unas metas que esté por debajo de 60, de 90 idealmente. Y una vez controlemos nuestro paciente metabólicamente, una vez tenga un perfil tiroideo que sea idealmente dentro de las metas, recordemos que lo podemos retirar. Volviendo a nuestra paciente, ¿qué sucedió? La paciente retiró el tratamiento durante 3 días, ingresa al servicio de urgencias con agitación, taquicardia, malestar general, y cuando uno tiene un paciente que tiene un hipertiroidismo, que ingresa con unos síntomas muy marcados, lo que tiene que calcular es una escala de riesgo de tormenta tiroidea, que esta es la escala de Burch, y en este caso para esta paciente la puntuación era de 55. Entonces estábamos ante una tormenta tiroidea. Como ven nuevamente sus paraclínicos, claramente una TSH suprimida, una T4 libre muy alta, y la paciente se trasladó a una unidad de cuidados intensivos. El 10% de pacientes con tormenta tiroidea pueden morir por este evento, y en estos casos recurrimos a dosis altas de metimazol junto con hidrocortisona y con propanolol. Estas son las recomendaciones de los tratamientos de acuerdo a las guías ATA del 2016 de lo que podemos utilizar en nuestros pacientes con una tormenta tiroidea. Recuerden que aquí las dosis van a ser mucho más altas de propiltiuracilo y de metimazol. Recuerden que tenemos también medicamentos que pueden disminuir rápidamente la producción de hormona tiroidea, que son difíciles de conseguir y de obtener, pero está el cloruro de potasio, la solución de Lugol, que el beta bloqueador es evidente que tenemos que utilizarlo, y además podemos asociar el manejo con hidrocortisona y con colestiramina. De modo que eso se hizo con nuestra paciente y estábamos acá. Es una paciente que se le empezó el metimazol, pero que desafortunadamente, a pesar de la titulación y el manejo, no tiene una respuesta. Las medidas que recomiendan hoy en día es considerar la yodoterapia como una intervención en aquellos pacientes probablemente que tengan un nódulo sospechoso, que además tengan un hiperparatiroidismo primario, que tengan nódulos muy grandes o que tengan una orbitopatía activa. La terapia probablemente que podríamos considerar en casos muy seleccionados es la tiroidectomía. ¿Y qué pasa con aquellos pacientes que después de que responden y que llevan más de 18 meses, podríamos valorar una terapia extendida y después de un año nuevamente considerar el retiro de acuerdo a los anticuerpos? ¿O qué pasa con los que recaen después de suspender el metimazol? Podríamos considerar un reinicio si tuvieron una buena terapia o de acuerdo a una decisión del paciente, incluso la yodoterapia. En nuestra paciente, dado que no hubo una buena respuesta al uso de metimazol, a que persistía con los síntomas, fue una candidata a llevar la yodoterapia. Y aquí entra en qué consiste este tipo de terapia. Cuando iniciamos esta terapia, lo que esperamos es una disminución de la producción de hormonas tiroideas, que generalmente es tan significativa que representa un hipotiroidismo que debemos manejar de forma sostenida, y por esa razón preferimos, por esa probabilidad
de no recurrencia y de no necesitar medicamentos el uso inicial de antitiroideos. En general, si dentro de los primeros meses no vemos una respuesta, hay una alta probabilidad de falla. Sin embargo, se debe esperar casi hasta el año para ver si el paciente lo hace. Recuerden que esto puede deteriorar una orbitopatía distiroidea de base y esa es la razón por la cual en pacientes con orbitopatías moderadas o con orbitopatía activas no la utilizamos y en los otros contextos, en las leves, utilizamos profilaxis de corticoides y en algunos pacientes tenemos que continuar el antitiroideo posterior a la iodoterapia por el alto riesgo de una crisis inducida o una tirotoxicosis secundaria a la iodoterapia que en realidad y afortunadamente es poco frecuente. Hay pacientes que claramente se contraindica la iodoterapia, como aquellas mujeres en embarazo o con lactancia, aquellos que tienen un nódulo sospechoso que probablemente se benefician más de una tiroidectomía, los que tienen orbitopatía activa y aquellos que pueden desarrollar una orbitopatía de novo una vez se haga la iodoterapia, como esos pacientes con altos títulos de anticuerpos y que tienen hipertiroidismo severo. Cuando hablamos cuál es el impacto en general de la iodoterapia en 325 pacientes, miren cómo la efectividad puede ser cercana al 90.7% y probablemente aquellos que tengan un volumen tiroideo más bajo, que llegaron mejor controlados con una T4 libre más baja y que llevaron menos tiempo en que se suspendiera el antitiroideo antes de la iodoterapia, pueden responder mejor a este tipo de tratamiento. Y aquí tenemos el otro espectro dentro de estos pacientes y es una paciente de 29 años que tampoco tenía antecedente de consumo de tabaquismo, sí tenía una infección reciente por COVID y fue enviada al servicio de endocrinología porque dentro de su tamizaje se realizaron unas pruebas de función tiroidea. La paciente negaba síntomas de tirotoxicosis, bocio, compromiso ocular y miren cómo tiene unas características de una TSH igualmente suprimida, una T4 libre elevada con un perfil de anticuerpos negativos. La paciente se le hace una ecografía en la cual no se encuentra bocio, no hay ninguna lesión nodular. Desafortunadamente esa ecografía fue extrainstitucional, no teníamos la disponibilidad del flujo que nos hubiese interesado y saberlo para diferenciar entre estas causas de hipertiroidismo por aumento en la producción versus aumento en la liberación. Pero miren cómo la gamografía es absolutamente diferente con el caso anterior y en este caso la gamografía muestra una tiroides excluida. Como pueden ver, no se observa el tejido tiroideo a la captación y miren ese índice de atrapamiento tan bajo. Con esta sintomatología clínica, con una gamografía de tiroides que es hipocaptante, nos ponemos ante un diagnóstico diferencial de una tiroiditis y aquí vemos los tipos de tiroiditis que podemos encontrar, desde las tiroiditis no dolorosas, las tiroiditis subagudas, aquellas que son inducidas por medicamentos, dentro de los cuales la miodarona es uno de los que hacen parte, pero también está el litio, el interferón, los inhibidores de tirosina quinasa que utilizamos hoy en día como terapias target, las tiroiditis de Hashimoto. Estas son las características clínicas que tenemos que utilizar cuando estamos evaluando cuál podría haber sido la etiología de la tiroiditis. Y miren cómo las tiroiditis subagudas clásicamente ocurren después de un proceso infeccioso, como puede ser el caso que estábamos mencionando. De acuerdo a eso, teníamos una paciente asintomática con una gamografía hipocaptante, con unos anticuerpos que eran negativos y con este perfil tiroideo, y lo que concluimos en este caso es que se trataba de una tiroiditis post-COVID. Esta paciente incluso ya venía en un manejo previo con metimazol y lo que hicimos inmediatamente fue suspenderlo y evaluar esta función tiroidea. Y en el seguimiento clínico que hicimos de esta paciente, miren cómo ya se observaba una TSH en incremento con una T4 libre que se había normalizado. Y estas alteraciones tiroideas se pueden presentar incluso desde poco tiempo o un corto tiempo después de un proceso infeccioso, incluso hasta varias semanas del proceso inicial. Y claro, lo que sucede hoy en día en cuanto al COVID es que el COVID tiene una capacidad de utilizar el receptor de angiotensina para introducirse hacia la célula tiroidea y producir un daño inflamatorio directo, tanto por el efecto del virus como tal, como el efecto inflamatorio propio que se puede desencadenar por esta infección. Entonces, estos dos mecanismos pueden llevar a una destrucción de nuestra glándula tiroidea. Y miren este seguimiento de 198 pacientes con tiroiditis subaguda secundaria a SARS-CoV-2 y miren cómo el dolor en el cuello solo se presentó en el 24% de los pacientes, la mayoría presentaron fiebre y cómo incluso podían tener anticuerpos positivos elevados. Tengan en cuenta que estos pacientes desarrollan un proceso inflamatorio, liberan antígenos y eso puede desencadenar que haya linfocitos que reaccionen contra esos antígenos sin que se trate de una tiroiditis autoinmune de base. Probablemente el seguimiento nos va a decir si eso es lo que sucedió.
Estos pacientes fueron tratados con antitiroideos y miren que más o menos la duración de los antitiroideos fue alrededor de 90 días y el 29% de los pacientes a los 3 meses terminaron con hipotiroidismo. ¿Cuáles podrían ser las estrategias terapéuticas en aquellos pacientes que tenemos tiroiditis subaguda? Y va a depender de la intensidad de los síntomas. Hay algunas escalas que nos permiten diferenciarlo, pero probablemente en aquellos pacientes que tienen síntomas moderados o severos podemos utilizar los corticoides. Este es un estudio reciente que compara un esquema de dosis bajas de corticoide por una semana junto con un antiinflamatorio por otra semana, es decir, un tratamiento que dura alrededor de 2 semanas, versus las dosis tradicionales que podían tardar con un destete progresivo de corticoide hasta más o menos 6 semanas. En los dos grupos, la dosis de inicio de prednisolona fue de 30 miligramos. Y cuando se comparan estos dos grupos, el de dosis bajas iniciales de corticoide, miren cómo la probabilidad de respuesta o de efectividad del tratamiento fue muy similar. Entonces, hoy en día la tendencia es a que podemos utilizar ciclos cortos de corticoide, probablemente asociados con un antiinflamatorio en este tipo de pacientes. Y aquí les quería mostrar estos dos espectros de esta enfermedad, tanto el hipertiroidismo por un aumento en la producción de hormona tiroidea con el clásico Graves, como lo estaban viendo, y este otro espectro, el espectro hipocaptante, el espectro con un bajo flujo Doppler, que es el espectro de la tiroiditis, que en este caso se asoció a una tiroiditis por COVID. Muchas gracias.